Alguien que traiga Biblia, algún cristiano por ahí que traiga Biblia. Génesis capítulo 1. Verso 1. Agachada, pastora, puedes pasar. Génesis capítulo 1, versículo 1. Acá pueden pedir de comer, además que bajen un poquito la voz para que no se me pierda la voz a mí. En el principio, párate ahí. En el principio, diga conmigo, en el principio. Cuando la Biblia habla de principio, habla de espacio, tiempo y materia. Otra vez, cuando la Biblia habla de principio, habla de espacio, tiempo y materia. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque hoy en día la ciencia, a través de la física cuántica, ha descubierto que la materia no se puede desligar del espacio y el espacio no se puede desligar del tiempo. Ojo con esto, ahorita les voy a llevar a algo. Literalmente, estas tres cosas son indivisibles, es decir, no se pueden separar. Cuando dice la Biblia, en el principio, es un espacio de tiempo que se comenzó a suscitar o a suceder. Ahora, ¿qué dice el verso 2? Ya que andamos ahí tan gritones de Biblia. Y la tierra estaba sin orden. Y la tierra estaba sin orden. ¿Estás leyendo qué versión? Reina Valera. Y la tierra estaba sin orden o desordenada. Diga conmigo, tohu. La palabra hebrea para desorden, no estoy bien. O sin orden es tohu. ¿Ok? Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta en Isaías 45:18 que afirma que Dios no creó al mundo desordenado. El mundo tenía un orden. Mire, alguien que tenga Isaías 45:18, for please, es que traen Biblia rápida. 18. Porque así ha dicho el Señor. Porque así ha dicho el Señor. El que ha creado los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra y la hizo, Él la estableció. Para. El que creó la tierra, la hizo. ¿Y qué más dice? La estableció. Verso 18. La estableció. No la creó para que estuviera vacía. No la creó para que estuviera vacía. Sino que la formó para que fuera habitada. La formó para que fuera habitada. Tú no puedes habitar algo que está en desorden. Habitas algo que tiene orden. Habitas algo que tiene conjunción. ¿Y cómo termina? Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el Señor y no hay otro. Entonces, ¿qué me dice Isaías 45:18? Que Él creó. No desordenó, creó. La palabra crear viene del vocablo vara, que significa de la nada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque hay algunas escuelas que afirman que la Tierra no es muy vieja. Porque, la razón por qué muchos dicen, no, es que no podemos afirmar que la Tierra es vieja. Muchas de las escuelas dicen que la Tierra tiene 6,000 años. Imposible. Ahora, ¿pero por qué esas escuelas dan esa afirmación? Porque si afirmamos que la Tierra es más vieja, le estaríamos dando entrada a la teoría evolutiva. ¿Se acuerdan que el hombre era y se fue evolucionando hasta que se convirtió en un ser humano? Entonces, pero ya se comprobó que la Tierra tiene billones de años y la evolución de Darwin también no se ha podido comprobar. Y esto, porque para empezar, la teoría darwiniana va en contra de las leyes de la física, de la termodinámica, del electromagnetismo, de la biología. Es decir, el ser humano
Apunte eso, no es producto de un accidente o de una evolución. El ser humano es creación de Dios. La prueba científica del carbono 14 determinó que la Tierra tiene alrededor de 10 millones de años. Es decir, y no hay contradicción entre la ciencia y la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza Génesis 1? En el principio. Ahí, en el principio. Diga conmigo en el principio. Y luego dice, creó Dios, Cielos y la tierra. hasta ahí, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que no nos está informando? El tiempo. No estableció tiempo. El Señor nos dijo en el principio. La ciencia está estableciendo un tiempo. 10 millones de años. Mire. ¿Dónde estoy? En la página 2 de mis anotaciones. Job 28 y Hebreos 1 habla de unos ángeles que estaban entre nosotros. Y cuando leemos Ezequiel 28 e Isaías 14:12, nos damos cuenta de algo, que Satanás ya estaba en la tierra antes de nosotros. ¿Dónde cae Satanás? Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Ahí cae Satanás. Por eso, cuando Isaías nos dice que Dios hizo la tierra y la creó, estaba ordenada, no tenía problemas. Pero luego hubo una rebelión en el cielo y cae Satanás en la tierra junto con una tercera parte de los ángeles. Y en esa caída, para que me entiendan, dice, y cayó como un rayo. Es decir, lo dejó caer el Señor y el golpe trajo una explosión que destrozó la tierra, es decir, la desordenó como afirma la Escritura. ¿Ok? Ahora, en Primera de Juan, capítulo 1, dice que Dios es luz. Pregúnteme, ¿y eso qué? ¿De dónde aparecieron entonces las tinieblas? Porque dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios no pudo crear un mundo y dejarlo en tinieblas, porque Dios es luz. Así que cuando Dios creó la tierra tenía orden, la tierra tenía luz, la tierra era una fuente de bendición. ¿Me explico? Por eso, cuando leemos la Escritura en Génesis 1, nos damos cuenta que primero fue la luz y luego vino la rebelión angelical, que fue la que trajo consigo, en la caída de Satanás, las tinieblas al universo. Estas tinieblas son las que habla Génesis 1:2. Y póngale ahí, eso es un juicio. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un juicio. El juicio sobre Satanás. En el principio. Mire, desorden, vacío, tinieblas y abismo. Se lo voy a repetir. Desorden, vacío, tinieblas y abismo. Son 4 vocablos asociados en los 66 libros de la Biblia. Aparecen recurrentemente. Desorden, vacío, tinieblas y abismo. Y esos son el juicio, que tienen que ver con el juicio y el pecado. Entonces, ¿qué es lo que trato de enseñarte? Génesis 1. Algo pasó entre Génesis 1 y 2. Es un juicio de Dios para
que ocurriera el desorden en la tierra, pero luego vino el Señor a recrear otra vez la tierra. Por eso dice el verso 3, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué estaba haciendo Génesis 1:3? Estaba volviendo a recrear la tierra. Ahora sí, póngale ahí, solo fue la introducción de Génesis. Entonces, ¿por qué te doy esta introducción? Porque quiero afirmarte algo. Para poder seguir adelante con la clase, tú tienes que entender algo. La ciencia y la Biblia no están peleadas. De hecho, la ciencia y la Biblia afirman o atestiguan lo que una dice, lo atestigua la otra. Entonces, la Biblia ha mostrado lo que hoy en día la ciencia está comprobando, pero la Biblia ya lo mostraba desde la antigüedad. ¿Dónde está mi lectora de Biblia? ¿Se me fue? ¿La volvió a vomitar el niño? Ya se volvió. Génesis 1, 11 y 12. Génesis 1, versículos 11 y 12. ¿Sí? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol del fruto que dé fruto según su género. ¿Según qué? Según su género. ¿Según qué? Apúntale ahí. Según su género, y dice según su naturaleza. ¿Qué está demostrando la Biblia? Que es irrefutable científicamente lo que Gregorio Mendel descubrió en 1860, las leyes de la herencia. Ahí están. Árbol que dé fruto según su género. Y en 1860, Gregorio Mendel, haciendo una serie de pruebas con chícharos, se dio cuenta que el chícharo no podía dar otra cosa que no fueran chícharos. Y entonces, siguiendo lo que Gregorio Mendel empezó, en 1954 el doctor Watson y el doctor Krill descubren lo que hoy conocemos como el ácido gracias, el ADN, ¿ok? Es decir, hace 50 años se descubrió lo que la Biblia descubrió hace más de 5,000 años. Un código genético, como dice Ivancito. Y está en la Biblia. Es decir, ¿por qué todo esto? Porque te das cuenta que la ciencia y la Biblia no están peleadas. Ahora, otra cosa, el ADN impide la evolución. Y más de 50 científicos han reconocido y han abandonado la teoría del ateísmo. Ojo, no estoy diciendo que se volvieron cristianos, pero abandonaron la teoría del ateísmo porque se dieron cuenta que evidentemente algo creó al ser humano, algo creó la tierra, no lo pueden explicar, pero algo sí saben, de que el hombre vino del mono, ni más palomas, no viene. ¿Por qué? Porque es insostenible, tanto biológica, genética y físicamente, que el hombre haya sido una conversión del mono. Dime, Ivancito. De hecho, la teoría de Darwin está quebrantada porque él la tomó de una cierta parte del planeta. No trajo pruebas ¿Sí? que fueran refutables a nivel de tierra. Él trajo una parte donde encuentra el helado perdido. Y esa teoría se quebró hace 30, 40 años. Sí, él encontró, el hueso más antiguo que encontró fue el del mono, por eso la teoría viene de ahí. Perdida. Sí. Pero eso no es la raíz del humano. Entonces, ahora, pregúnteme, ¿y todo esto que me dice, qué, pastor? Todo lo que me dice que Tristemente, todo esto se lo digo por una razón. Spider-Man no es verdad. No se puede convertir en el hombre araña. Así que los únicos héroes verdaderos son Batman y Iron Man. Los demás son payasadas. ¿Ya me va entendiendo? Fíjese bien.
hablando de la física, la ley de la termodinámica dice que no hay evolución. Le digo por qué. Porque la vida va en retroceso. Es decir, desde el día que tú naces, empiezas a morir. Tú vas degenerándote. Se va acabando la belleza. Yo tengo la vida eterna. El colágeno Yo no muero, yo estoy vivo. Y entonces la genética le termina poniendo el clavo al ataúd de la evolución, porque no, la genética nos dice es imposible que haya una mutación de un animal a un ser humano. ¿Ok? Ahora sí, terminamos la introducción de Génesis, del libro de Génesis. Ahí le va. Génesis, ¿estás seguro que solo hiciste esto? Ah, pues supongo que sí. Ok. Yo siento que me falta una hojita de Génesis y me da temor eso. Es que hice muchas anotaciones, discúlpeme. Vaya ahí a la página 39. El libro de Génesis, que es Bereshit en hebreo, tiene 50 capítulos, 1533 versículos, más o menos, dependiendo de la versión de la Biblia, puede cambiar. El autor es Moisés y la fecha en la que fue escrito o aproximadamente es entre el 4000 y el 1500 antes de Cristo. Es parte del Pentateuco. Y Génesis, lo que nos habla el libro de Génesis, yo estoy seguro que a mí me faltó una hojita. No sé. Pero bueno, no pasa nada. Mire, ahí le va. Génesis lo podemos dividir entre el capítulo 1 y 2, 1 y 11, una sección. El capítulo 12, versículos 4 y 5, otra sección. Y la última sección entre el capítulo 12 y el capítulo 50. Otra vez, anótelo por ahí. Génesis lo podemos dividir en 3 secciones. La primera sección, capítulo 1 al capítulo 11, que es la historia de Dios y el mundo, así le puede poner. Y luego viene el capítulo 12, versículos 4 y 5, que es una segunda sección que le puede usted poner Abraham y su familia. Y el capítulo 12 al capítulo 50, la tercera sección que le podemos poner como Dios y la familia de Abraham. ¿Ok? Ahorita se la desmenuzo. Lo que le acabo de hablar es que Dios interviene en el desorden y lo reordena. Ya estaba ordenado, se desordena y Dios reordena. Y a partir de ese reordenamiento, crea la raza humana y la crea a imagen y semejanza de él. Entonces, ¿para qué fueron creados el ser humano, según el libro de Génesis? Para reflejar 3 cosas: el carácter de Dios, para representar el gobierno de Dios y para desarrollar el potencial de la creación y de la belleza y el orden que Dios formó a través del hombre. Otra vez, ¿para qué lo creó? Para reflejar el carácter de Dios, para ser representantes del gobierno de Dios y para desarrollar el potencial de la creación, creando belleza y orden. Entonces, ¿qué hace Dios cuando empieza su creación? Bendice a la humanidad o bendice a los humanos. Pero los humanos tienen que entender una cosa cuando son creados. ¿Quiénes fueron las primeras creaciones humanas? Adán y Eva, no Adán y Esteban. Entonces, los humanos deben elegir cómo edificar el mundo representado por el Señor. Entonces, el Señor crea el árbol del conocimiento del bien y del mal y tiene la intención de que el hombre tome decisiones en su vida. De eso se trata en los primeros capítulos, el primer capítulo de Génesis. Entonces, lo que está haciendo Dios con la creación de este árbol es conferirle en definición
a Dios, al ser humano, es decir, que decida entre el bien y el mal o buscar la autonomía propia para definir el bien y el mal por sí mismo. ¿Qué hizo el ser humano? Dios le dice, mira, aquí está, ya estás creado, estás bien bonito, todo bien contigo, encueradillo, pero te ves bonito. Y todo está bien. Y yo te voy a ir diciendo cuál es el bien y cuál es el mal. Nada más no me comas de este árbol para que no haya bronca. Ahí el ser humano define qué rollo, si deja que Dios lo instruya o él por su propia voluntad y su deseo busca. ¿Qué hizo el ser humano? Se comió la manzanita. Ah, no era manzana, era fruto. Y en el momento en que él come del fruto prohibido, del árbol prohibido, está diciéndole, nosotros queremos investigar por nuestra propia cuenta. Ok. En el capítulo 3 aparece la serpiente. La serpiente juega un rol importante porque la serpiente representa la criatura de la rebelión, que es el ser humano también. Entonces, en el capítulo 3, en el inciso B del versículo 3, perdón, del capítulo 3, viene la primer víctima de la rebelión que se empezó en el cielo, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Cae a la tierra, Dios reordena la tierra, pero no acabó con Satanás. Satanás sigue en la tierra, sus demonios siguen en la tierra, y cuando está el huerto de Edén creado y el hombre ya a imagen del Señor, aparece la serpiente, que es la imagen de la rebelión. Entonces, ¿cuál es la primer víctima de la rebelión? La relación entre humanos. ¿Dónde estás, Adán? Acá escondido, porque ando encueradillo y no quiero que me veas, me da vergüenza. Pero ¿quién te dijo que estás desnudo? Pues no sé. Ella tuvo la culpa y empieza la división entre los seres humanos. La primera víctima de la rebelión es la humanidad. Ojo, esa es la primera víctima. La segunda víctima, ¿quién es? La relación entre el hombre y Dios. La rebelión trae dos víctimas consigo. En el verso 15 dice la Biblia que el Señor da una orden y la serpiente es vencida. Y dice cómo va a ser vencida. ¿Cómo iba a ser vencida la serpiente? La mujer iba ¿a qué? A pisar la cabeza. Diga conmigo, le iba a pisar la cabeza. Pero, porque aquí hay una bronca. Dice que la mujer no se iba a ir en blanco. No se iba a ir en blanco. Que la serpiente le iba a herir en el calcañar. Entonces, eso es importante entenderlo en el libro de Génesis, porque nos habla de las fracturas del ser humano como tal. Causa de una rebelión siempre traerá fracturas en el ser humano. Vas a vencer, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, pero siempre hay heridas de la batalla. Siempre hay consecuencias. Siempre tenemos rasgos de la batalla y fracturas. ¿Por qué? Porque tristemente la rebelión siempre va a generar fracturas. Todo lo que está enseñando Génesis. Del capítulo 3 al 11, traza la onda expansiva de la rebelión y las relaciones humanas fracturadas. Y nos muestra entonces la historia de Caín y Abel. ¿Qué le pasó a Abel? Su hermano Caín lo mata. Lo mata porque la segunda víctima de la rebelión, que es la relación entre el ser humano y Dios, termina mal. Porque Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y el tema no era la ofrenda, eran las formas. Y como no le gustó a Caín lo que escuchó de Dios, tienes tu favorito, ahí está tu favorito, y ¡pum! Que lo mata.
A partir del capítulo 6, la Biblia nos empieza a hablar de los hijos de Dios, pero cuando el capítulo 6 lo leemos, puede referirse a dos tipos de seres. Los ángeles malignos que cayeron con Satanás, o bien los reyes de la antigüedad, que ellos se creían como semidioses, que eran tan semidioses que los tipos se creían tan bravos que tuvieron un montón de esposas. O sea, nosotros con una apenas la armamos. Y estos creían que las podían todas. Entonces, ¿qué implica todo esto? De esos reyes nacen, nace un hombre llamado, nacen los nefilín. ¿Quiénes son los nefilín? Son la humanidad llena de violencia que está marcada por la rebelión, que está en el capítulo 6. Y como el hombre está lleno de rebelión y de violencia, esa violencia empieza a escalar de tal manera que Dios se decepciona de la humanidad por la cantidad de violencia y el desorden que traen en sus rollos. Entonces, cuando ve Dios eso, llegamos al capítulo 6 al 9, en una historia llamada el diluvio, porque dijo Dios, me arrepiento de lo que hice. ¿Por qué? Porque a causa de la rebelión se fue deteriorando la humanidad y se gestó la violencia de tal manera que ya no fue posible sostenerla. ¿Qué hace Dios en este capítulo 6 al 9? Protege un hombre llamado Noé junto con su familia para dar oportunidad una vez más a la humanidad. Y ya saben ustedes, vino el diluvio, se muere la humanidad, queda solamente Noé, sus hijos, sus esposas, y de ahí vuelve a proliferar la humanidad. Pero, escúcheme, diga conmigo, la rebelión no se ha terminado. Y entonces vemos cómo Noé vuelve a regar el tepache, igualito que Adán, en el huerto, nada más que en lugar del Edén, era el huerto de las uvas de Adán, de Noé, y Noé se pone una borrachera brutal, descomunal, tan mal se puso que el vato terminó encueradillo, y a raíz, ojo, y a raíz de la caída, ojo, del hombre del cual Dios confió, es el que cae otra vez, porque la rebelión no deja de proceder. Y por caída de esa rebelión, su hijo Cam lo ve, se burla del padre y el padre maldice al hijo. Siervo de siervos serás. Y corre a la región que viene siendo lo que hoy es el África. ¿El África qué es? Una nación de esclavos. Hasta el día de hoy. Para que vean el impacto de la maldición que soltó Noé. Desde entonces, esto nos lleva, los hombres en el interés descubren hacen un descubrimiento, el ladrillo. Pregúnteme, ¿y eso qué? ¿Qué relevante es que el hombre haya descubierto el ladrillo? Porque entonces comienzan a hacer edificaciones y en su locura quieren llegar con sus dioses y comienzan a construir la Torre de Babel, capítulo 11. ¿Y qué hace el Señor? Hace una división de lenguas para que paren de edificar. ¿Qué es esto? No es otra cosa que la rebelión escalando. Ya no está en el plano. Ahora la rebelión quiere subir. ¿Ya lo van captando? ¿Cuál es el resultado de una rebelión que se intenta subir? Dispersión. Siempre que te pongas perro hacia arriba, te vas a dispersar. Por eso cuando tú te embroncas con tu papá y tu mamá, te diste tu calaca, te vas a dispersar en la vida. Honra a tu padre y a tu madre
para que largura de días venga. No honras, va ahí con tu vida. Te dispersas, tus años se acortan y pierdes dirección y rumbo. Gracias por su entusiasmo. Entonces, todas estas historias, su común denominador es la destrucción de un mundo bueno, pero vendrá un día donde el Salvador lo va a restaurar. ¿Verdad? Nos brincamos a Génesis 12. ¿Quién es Génesis 12? La familia de Abraham. Y Dios bendice a Abraham. Pregúnteme, ¿por qué lo bendice? Para que todas las familias de la tierra fueran benditas a través de él, o sea, alcanzar la bendición. Esta es la clave para entender el libro de Génesis. Apunte ahí. La clave para entender el libro de Génesis. El plan de Dios de rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Se lo repito. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Lo vuelvo a repetir. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Capítulo 12. Hola, mi amor. Entonces, ya que tú entiendes esto, ahora vas a comprender por qué el resto del libro de Génesis tiene que ver con la familia de Abraham. Todo a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50 tiene que ver con la historia de la familia de Abraham. Entonces, ese es el proceso del resto del Antiguo Testamento. Eventualmente, esta familia de Abraham terminará convirtiéndose en lo que conocemos como Israel. ¿Va? Entonces, en Génesis capítulo 12 al capítulo 25 es Abraham. Génesis 25b al 36 habla de Isaac y Jacob. Hablo la mitad del capítulo 25, termina la mitad del capítulo con la historia de Abraham. La segunda mitad del capítulo 25 hasta el Génesis 36 es la historia de Isaac y de Jacob. Isaac, primogénito de Abraham. Jacob, primogénito de Isaac. ¿Ok? Y luego del capítulo 37 al capítulo 50 nos habla la historia de los hijos de Jacob que terminan convirtiéndose en las 12 tribus de lo que hoy se conoce como Israel. Así está dividido el libro de Génesis. ¿Va? Entonces, cada familia de Abraham está marcada por un fracaso. Todas las familias, ¿eh? No hubo una que saliera limpia, todas salieron embarradas. Que cada fracaso de esos pone en peligro la promesa del Señor. Sin embargo, Dios sigue permaneciendo fiel con Abraham. Si usted ve el capítulo 12 y el capítulo 20 de Génesis, nos vamos a descubrir algo. Abraham dice, esta no es mi vieja, es mi carnala. 2 veces hace lo mismo. Abraham. En el capítulo 16 habla la historia de Abraham con Agar, cuando le dice su mujer Sara, se me hace que, oye viejito, pues se me hace que yo no, pero tú puedes tener un hijo con mi criada, y le presta la criada, y aquel la vio buchona, y dijo, bueno, pues, ¿quién soy yo para negarte tu deseo, amor mío? En el capítulo 15 y el capítulo 17, anote eso, capítulo 15 y capítulo 17, el Señor formaliza su pacto con Abraham. Y cuando demanda señal, el Señor, de que está formalizando su pacto, entonces aparece lo que conocemos como la circuncisión. Para que estemos seguros de que estamos de acuerdo. Circuncídate tú y circuncídame a la banda completa. Y todos durmieron
como cabrito. Varios días. Varios días. Querían ser como Abraham. A partir del capítulo 20, de la mitad del capítulo 25 al 36, nos habla la historia de Isaac y de Jacob. Capítulo 27, Jacob se roba la primogenitura. Usted conoce esa historia. Se la cambia a Esaú por un plato de lentejas. En el capítulo 29 y al capítulo 31, habla las cuatro mujeres que tuvo Jacob, pero que solo amó a una, a la Raquelita. Esa era la que él amaba. En el capítulo 32 es la historia donde Jacob termina humillado delante de Dios, literal, y es donde Dios le cambia el nombre a Israel, que Israel significa el que lucha con Dios y vence. Eso significa Israel, el que lucha con Dios y vence. Capítulo 37 al capítulo 50 nos habla de los hijos de Jacob. En el capítulo 37 en específico nos muestra el amor que tiene Jacob por José. Y esto es importante, porque José termina siendo el que en el capítulo 41 al 46 salva a Egipto, pero a través de salvar a Egipto, salva a toda su familia. ¿Ok? Usted conoce la historia. Entonces, nos damos cuenta cómo la locura de la familia de Abraham se encuentra siempre con la fidelidad de Dios. Génesis es una historia que en resumen nos habla de cómo la maldición de una serpiente se vuelve tan real, pero aunque todo salga mal, Dios siempre va a ser fiel y va a terminar por traer restauración. Lo único malo de esa restauración, escríbale ahí, es que vas a salir mordido, papá. No te vas a venir limpio. Siempre que hay rebelión, siempre va a haber algo. El capítulo 49 nos habla de la bendición final de Jacob y que le da paso a la esperanza, a las esperanzas futuras del pueblo de Israel. Ese es el libro de Génesis. Así se divide Génesis. Luego en la página 40 viene el libro del Éxodo. Del Éxodo solo le voy a hablar unas cosas rapiditas, porque en Éxodo ocurren las cosas más impresionantes que tienen registro en el libro llamado la Biblia. Es el mar se parte en dos. Literal. Dios hace, ¿cómo se le llama? Dos peceras gigantes. O, ¿cómo se le llama el lugar? Un acuario enorme, donde van pasando los israelitas y está la pared de agua y ven todas las especies marinas hasta las de la profundidad, las que no se ven comúnmente, y ellos pueden ver eso. Entonces, cuando tú ves eso escrito en la Biblia, dices, ¿y cómo certificamos que es verdad? Porque una cosa es que me lo cuentes y otra cosa es que me lo valides. Y empezamos a tener broncas, porque para empezar, una manera de poder validar, hablando arqueológicamente, es, bueno, ¿quién era el faraón de aquel tiempo? Y fácil, pues siendo ese el faraón, pues busquemos la tumba del faraón. Nomás que el faraón no tiene tumba. ¿Por qué? Acuérdese la historia. ¿Por qué no tiene tumba el faraón? Porque lo ahogó en el mar, junto con todo el ejército. Si dijéramos, bueno, pues vayamos al fondo del mar y busquemos vestigios arqueológicos. ¿Está padre? Tenemos una bronca. Pues ya pasaron miles de años, amigo. No, o sea, el Titanic, ¿cuánto tiene que se hundió? Hay los que les gustó el Titanic. Y el Titanic está a punto de desaparecer en 120 años. Y el Titanic está creado
con metales de mayor capacidad de densidad, tratados, trabajados con toda la mano, un trabajo de ingeniería, y en 120 años debajo del mar está a punto de desaparecer. Lo único que permanece es la alberca del Titanic llena. Qué gracioso. Jack en el fondo. Jack ya no está en el fondo. Entonces, pero sí hay vestigios históricos, hablando arqueológicamente, de que los egipcios, por ahí del año 1640 a 1550 antes de Cristo, que existen los Ixos dentro del pueblo egipcio. Y los Ixos son personas politeístas, es decir, que tienen muchos dioses. Y esos Ixos tenían esclavos. Y esos esclavos, sus vestimentas, según la arqueología, se parecen mucho a la vestimenta de los judíos o de los hebreos de aquel tiempo. Entonces, eso nos dice que mientras Egipto estaba en todo su esplendor, dentro de ella había esclavos y sus esclavos eran hebreos. Lo que nos dice que la historia del Éxodo puede ser verífica. Ok. Levítico, ahí en la página, termino. Éxodo tiene 40 capítulos, el autor sigue siendo Moisés, fue escrito entre los años 1400 y 1200 antes de Cristo y es parte del Pentateuco. Levítico, en la página 41, le estoy dando cómo se dividen los libros para poderle ayudar un poquito. Ok, Levítico es uno de los libros más difíciles de la Biblia, así que voy a tratar de explicárselo para que lo puedan entender. El tema del libro de Levítico es mostrar cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. Lo repito, ¿cuál es el tema de Levítico? Mostrar cómo los israelitas corruptos, y no son neoliberales, pero sí corruptos, cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. Cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. Aquí, póngase pilas. Levítico lo podemos dividir en 7 secciones. ¿Ok? Y esas 7 secciones, la sección 1 es del capítulo 1 al 7, que nos habla de instrucciones de cómo hacer sacrificios. Y esos sacrificios son para decir gracias o lo siento Dios. Así, para que lo vayan entendiendo, del capítulo 1 al capítulo 7. Y cómo se hacían esos sacrificios a través de ofrendas. Y esas ofrendas podían ser de grano, podían ser de animales, y esas ofrendas traían paz. Cuando tú decías gracias, traías grano para decir gracias. Cuando tú decías lo siento, la ofrenda era quemada. Es decir, tenía que ser un animal y tenía que llevarse la culpa el animal. ¿Ok? En la segunda sección, que sigue siendo de rituales, es a partir del capítulo 23 al capítulo 27. Ahí está la segunda sección. No van seguidas las secciones, están divididas. Capítulo 23 al 27. ¿Qué nos enseñan esa sección? Los días sagrados y las fiestas. Es lo que hace nada más. Esa es la primera,
podríamos decir que las 7 secciones están divididas en 3 áreas principales. La primera área, rituales, secciones 1 y 2, capítulo 1 al 7, capítulo 2, sección 2 del 23 al 27. Segunda área principal, póngale sacerdocio. El sacerdocio, la tercera sección es a partir del capítulo 8 al capítulo 10. Y esa sección nos enseña a estar en la presencia de Dios, pero también nos enseña que la presencia de Dios es peligrosa si Dios no designa a quien se fuera a presentar delante de él. Los sacerdotes no fueron elegidos al azar. Dios decidió quién iba a ser el sacerdocio. Y le dijo a Moisés, estos van a ser los sacerdotes. Y solamente este puede venir ante mi presencia. Se tenía que preparar el sacerdote. ¿Qué pasaba si el sacerdote no venía santificado a la presencia de Dios? Caía muerto delante de la presencia. Por eso, la vestimenta sacerdotal traía campanas en la parte de abajo. Si se oía clink, clink, el sacerdote seguía, estaba en movimiento y estaban oyendo. Además de las campanitas, había un cordón amarrado en su tobillo que daba hasta afuera. Porque si llegaban a escuchar y después silencio, ya se murió, sácalo. Y lo jalaban para afuera. ¿Ya? La cuarta sección que sigue teniendo que ver con el sacerdocio está en el capítulo 21 y capítulo 22. 21 y 22. Que lo que hace ese capítulo es explicarnos los altos estándares de cómo debía vivir un sacerdote. Capítulo 21 y 22. Los 2 capítulos que el equipo de alabanza debe saber de memoria. ¿Por qué? Porque son los estándares que Dios te demandaba para estar en su presencia. Si tú no caminas en esos estándares, corres el riesgo de petatearte. Si bien hoy no vas a caerte muerto mientras estés cantando, porque se vería muy mal, pero sí espiritualmente vas a estar muerto. Ahí le va. ¿Cómo nos damos cuenta? Déjenme voy a hacer un pequeño paréntesis para los adoradores y a los que nos están viendo por ahí. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona que sirve en el altar, alabando, cantando, como usted quiera, está muerto? La razón es que no reaccionan a la geografía espiritual del momento. Es decir, yo me paro, comienzo a orar, comienzo a hablar, y Dios va empezando a trazar una geografía en el ámbito espiritual. Y el deber del que ministra es olfatearla, entenderla, para que cuando se suba y empiece a tocar, haga una conexión entre lo que se dice y lo que se adora. Cuando no hay conexión entre lo que se dice y lo que se adora, hay un muerto apestando arriba. Bueno, cierro el paréntesis. Mejor. La tercera sección importante de Levítico, póngale leyes de pureza. La tercera... No.
Leyes, póngale, leyes de pureza. Es la tercera parte. La tercera división. Les dije, hay 3 divisiones y 7 secciones. La tercera división. Leyes de pureza. Esa nos brinda la 5ª sección, que es a partir del capítulo 11 al capítulo 15. Capítulo 11 al capítulo 15. Y la 6ª sección, llamémosle así, es del capítulo 18 al capítulo 20. ¿Qué es lo complicado aquí? Saber si eres limpio, puro, o sucio o impuro, como usted quiera ponerle. Ahí está la bronca. Cuando tú estás limpio y estás puro, puedes estar cerca de la presencia de Dios. Cuando tú no estás limpio, cuando no estás purificado, tú no puedes estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Te mueres. Solo por eso. Entonces, ¿qué hace en estas leyes de pureza el Levítico? Nos da un listado de animales que se pueden usar para el sacrificio. Los animales, y los divide entre puros e impuros. Ahora, pero se dividen según su lugar de origen, es decir, los de tierra, los de mar y los de aire, porque se presentaba sacrificio de todo. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora, lo que no nos explica Levítico es por qué algunos animales los llamaba puros y otros impuros. Le pongo un ejemplo. Si nos dice que puede hacer impuro un animal, que traiga alguna mayugadura, que traiga alguna cortada, alguna raspadura, eso vuelve impuro al animal. Lo que no nos dice es por qué unos son impuros y otros son puros. Por ejemplo, un animal impuro, según Levítico, el cerdo. Y no se dice por qué el cerdo es impuro. Simplemente ellos, desde la antigüedad, decían, el puerco es impuro. Y eso nos traslada hasta el libro de los Hechos. Pedro, arriba de la casa, entra en éxtasis y empieza a ver una serie de carnitas, chicharrones. Y dice, ay, Señor, ¿por qué veo todo esto que es impuro? ¿Y qué le responde el Señor? No llames impuro lo que yo santifique. Vénganos tu reino. Le podemos entrar a las carnitas sin reproche. A la grasita, todo lo que da. Guamantla, tus hijos lloran. Ajajay. A aquellos que andan en ayuno. Bueno. ¿Qué más nos enseña Levítico en estas leyes de pureza? Hay leyes para la comida, lo que se puede y lo que no se puede. Hay enfermedades de la piel que también nos dice Levítico. Estas enfermedades son impuras, aguas, como la lepra. Y también nos habla dentro de las leyes algo que es muy extraño, pero lo dice: no puedes tocar el cuerpo de un muerto. Ni de una mujer en superior. O sea, cosas así empieza a hablar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pues entre son mangas y pangas, no toques un muerto a menos de que trabajes en la funeraria. Pero fuera de ahí, no lo toques. Porque te hace daño. ¿Me estoy explicando? Entonces, este libro de Levítico es asociado con la vida y con la muerte, que son importantes porque Dios es el autor de la vida. Y el contacto con lo impuro te separa del dador de vida. Y por eso todos esos rituales. En el capítulo 18 al 20 se enfoca en la conducta moral de Israel. Aquí es donde caemos
en que hay leyes de justicia social. Escuchen esto porque les va a parecer muy, se van a visualizar en nuestro tiempo ahora. Fíjense bien, capítulos 18 al 20. Capítulo 18 y al capítulo 20 se enfoca en la conducta moral de Israel. Y aquí hay las leyes de justicia social, las relaciones saludables y la integridad en el sexo. Estas tres cosas. Leyes de justicia social, relaciones saludables e integridad en el sexo. ¿Esto por qué lo menciona? Porque esto es lo que hace Israel un pueblo moralmente puro. ¿Cuál era la bronca en Génesis? ¿Cuál era la bronca en Génesis? Dios trajo un pueblo, lo quería puro, pero por causa de la rebelión, siempre caían en pecado. Y Dios tenía que venir a restaurar. Ahora, dice Dios, oye, ya está canijo con estos, déjame les pongo leyes que lo hagan moralmente puro. Y les mete las leyes, Levítico. Ahora, ¿quién ha estado escribiendo todos los capítulos que les he dicho? ¿Qué capítulos les faltan? Ahí está la séptima sección. Es el centro del libro. Capítulos 16 y 17. Esos dos capítulos describen el día de la expiación. Como Israel para ese entonces era un pueblo muy grande, y cuando hablo muy grande, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas. ¿Y qué es el problema de tener un pueblo de 3 millones de personas? Que hay pueblo pecando que no se ha arrepentido. Así que Dios, por su misericordia, una vez al año, los sacerdotes tomaban dos cabras. Una la mataban y derramaban su sangre, llevándola a la presencia de Dios, donde en esa sangre cubría o expiaba el pecado de Israel. Entonces, en esto representaba, esta cabra representaba el sustituto que recibía el castigo por el pecado del pueblo para que los israelitas no recibieran el castigo. ¿Por qué hace Dios esto? Porque los que estaban cerca sí cumplían y venían y se arrepentían y traían sus ofrendas, pero había mucha banda en la periferia que les valía un pepino, que no les importaba. El problema es que el pecado de uno de allá de la periferia manchaba a todo el pueblo, a toda la nación completa. Entonces Dios hacía esto. Y luego venía el segundo cabrito, o la segunda cabra, que el sacerdote ponía las manos sobre ella y luego confesaba el pecado de Israel sobre ella, como si pusiera todo el pecado del pueblo sobre ese animalito. Y ese animalito no lo mataban, ese animalito lo soltaban en el desierto. Y eso se le conoce como el chivo expiatorio. ¿Ya? Esa cabra que se le imponía en las manos del sacerdote y oraba para poner sobre todos los pecados, se soltaba en el desierto. Y a eso se le conoce como el chivo expiatorio. Es el que lleva todo el pecado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intención? Proveer una manera clara para que el pueblo supiera que era perdonado por Dios. Por eso, de aquí termino en Levítico. Por eso es que cuando ustedes leen
los evangelios, dice la Biblia, y tocó el tiempo de la purificación. Y José y María tuvieron que regresar a Jerusalén. ¿A qué creen que regresaban a Jerusalén? ¿Al ritual al del cabrito? Donde iba todo el pueblo, y cuando hablamos de todo el pueblo, todo Israel se congregaba en Jerusalén, en un templo que, ¿cuánto medía? Les dije yo la vez pasada. 7 veces el Estadio Azteca aproximadamente, porque llegaban casi 3 millones o más de 3 millones de personas. Por eso cuando José viene con María, no encuentra ni hoteles, ni hostales, ni Airbnb, ni Booking, ni nada. Entonces, sí les dije, pastora, andas en otro canal, andas en otro rumbo. Entonces, ¿por qué no he encontrado? Pues porque era de... ¿Cómo? ¿Dónde metes tanta gente? Ahí le va, para que entienda más o menos cómo está el tema. Matamoros. Matamoros, según el INEGI, andamos rondando los 500,000 habitantes. La realidad nos dice que andamos como cerca del 1,000,000. Entonces, se nos dejan venir más de 10,000 migrantes. ¿Dónde los metes? Si el casi 1,000,000 que somos en Matamoros no cabemos. ¿Qué tenemos? Una población que pernocta en las orillas del río porque no tiene dónde meterse. ¿Ya le van entendiendo? Bueno, tan. Nos quedamos para la próxima clase.